El detective Raúl Mendoza había visto muchos casos en sus 32 años de servicio, pero algunas historias nunca abandonaban su mente. El caso Ruiz era una de ellas. Fue el 15 de marzo de 2007 cuando todo cambió para la familia Ruiz. La mañana comenzó como cualquier otra para la familia Ruiz en su nuevo hogar en Guadalajara. Se habían mudado desde la Ciudad de México apenas 2 semanas antes, buscando una vida más tranquila, lejos del caos de la capital. Miguel Ruiz, un contador de 54 años, finalmente había convencido a su esposa Carmen y a su hijo Liam de 26 años de empezar de nuevo en Jalisco. Liam no estaba completamente feliz con la mudanza. A los 26 años, había dejado atrás amigos, un trabajo prometedor en una agencia de marketing y una novia con la que había estado saliendo durante 3 años. Pero la familia era lo primero, y sus padres lo necesitaban después del infarto que había sufrido su padre el año anterior. El joven había heredado los cálidos ojos marrones de su madre y la determinación obstinada de su padre. «Hoy exploramos nuestra nueva ciudad», anunció Carmen esa soleada mañana de jueves, su voz cargada del entusiasmo forzado de alguien que trata de sacar lo mejor del cambio. Había preparado sándwiches y agua fresca de Jamaica, empacando todo en la vieja canasta de mimbre que habían usado para salidas familiares desde que Liam era niño. El Parque Alpinia fue recomendado por su vecina, la señora Esperanza, una mujer mayor que había vivido en la zona durante 40 años. «Es donde van todas las familias», había dicho con una sonrisa conocedora. «Senderos hermosos, un pequeño lago y el ambiente más pacífico que encontrarás en la ciudad. Perfecto para conocer tu nuevo hogar». El parque se extendía por 200 hectáreas en el extremo este de la ciudad, donde el desarrollo urbano se encontraba con colinas ondulantes cubiertas de robles y pinos. La leyenda local afirmaba que el parque fue nombrado en honor a un inmigrante suizo que había tratado de recrear su patria alpina en México durante los años 1920. Fuera cierto o no, el parque sí tenía un aire casi europeo, con sus senderos serpenteantes de piedra y puentes de madera que cruzaban pequeños arroyos. Miguel estacionó su viejo Tsuru azul cerca de la entrada principal exactamente a las 10:30 am. Liam se bajó, estirando su figura alta y ajustándose la gorra de béisbol roja que siempre usaba, un regalo de su novia de la Ciudad de México. Llevaba sus jeans favoritos, una camisa blanca de algodón y las botas de cuero marrón para caminar que su padre le había comprado para su cumpleaños. «El aire huele diferente aquí», observó Liam, respirando profundamente. «Más limpio». Carmen enlazó su brazo con el de su hijo mientras caminaban hacia la entrada del parque. «¿Ves? Te dije que esta mudanza sería buena para nosotros». La familia pasó la mañana explorando los senderos principales. Alimentaron patos en el pequeño lago, donde Liam sorprendió a sus padres, recordando los nombres de diferentes especies de aves acuáticas, de un documental de naturaleza que habían visto años atrás. Se tomaron fotos junto a la vieja fuente de piedra en el centro del parque, Carmen insistiendo en capturar nuestra primera aventura familiar en Guadalajara. Alrededor de la 10 p.m., encontraron un lugar perfecto para almorzar bajo un gran roble, cerca de la sección este del parque. El área era más tranquila, con menos familias y una vista de las colinas más allá de los límites del parque. Miguel extendió la manta a cuadros, mientras Carmen desempacaba su comida. «Voy a explorar ese sendero de allá», dijo Liam, señalando hacia un sendero estrecho que serpenteaba hacia las colinas. «Parece que tiene una vista increíble». «No vayas muy lejos, mijo», le gritó Carmen. «El almuerzo estará listo en 10 minutos. Solo una mirada rápida, mamá. Regreso enseguida». Esas fueron las últimas palabras que Miguel y Carmen Ruiz escucharían de su hijo durante 9 años. Cuando Liam no regresó después de 30 minutos, Miguel caminó por el sendero gritando su nombre. El camino estaba bien marcado inicialmente, pero se volvía cada vez más estrecho y cubierto de maleza mientras subía. Después de 1 hora de búsqueda, Miguel regresó para encontrar a Carmen caminando frenéticamente junto a su lugar de picnic. A las 4:00 p.m., habían contactado a la seguridad del parque. A las 6:00 p.m., había llegado la policía local. Al anochecer, equipos de búsqueda con linternas estaban peinando cada sendero, cada barranco, cada posible escondite en el Parque Alpinia. El detective Raúl Mendoza recibió la llamada a las 8:30 p.m.,
La voz de Miguel Ruiz era apenas reconocible. Su viejo amigo de los días universitarios se estaba desmoronando con cada palabra. Raúl, por favor. Liam está desaparecido. No podemos encontrarlo en ningún lado. Por favor, tienes que ayudarnos. Mendoza conocía a Miguel desde que tenían 18 años, estudiando en la Universidad de Guadalajara. Mientras Miguel eligió la contabilidad, Raúl había seguido a su padre en el cumplimiento de la ley. Su amistad había perdurado a través de matrimonios, hijos, cambios de carrera, y ahora esta crisis impensable. Esa noche, mientras los equipos de búsqueda continuaban su trabajo bajo reflectores portátiles, Mendoza caminó por el mismo sendero que había tomado Liam. Algo se sentía mal. El camino era claro, bien mantenido y no particularmente peligroso. ¿Cómo desaparece simplemente un hombre saludable de 26 años, en una salida familiar de rutina? La búsqueda oficial continuó durante 2 semanas. Helicópteros escanearon las colinas circundantes. Equipos de buceo buscaron en el lago, y voluntarios de la comunidad se unieron a las partidas de búsqueda diarias. No encontraron nada, ni ropa, ni pertenencias personales, ni señales de lucha, ni rastro de que Liam Ruiz hubiera caminado alguna vez por ese sendero. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años de silencio ensordecedor. El detective Mendoza había trabajado el caso Ruiz con la intensidad de quien busca a su propio hijo, pero cada pista lo llevaba a un callejón sin salida. Durante los primeros 6 meses, siguieron cada testimonio, por absurdo que pareciera. Una mujer mayor juró haber visto a un joven con gorra roja caminando por la carretera hacia Tonalá la noche de la desaparición. Un taxista afirmó haber recogido a alguien que coincidía con la descripción de Liam cerca del mercado de San Juan de Dios. Un trabajador de una gasolinera en las afueras de la ciudad insistía en que un joven había preguntado por direcciones hacia Michoacán. Todas las pistas resultaron ser espejismos en el desierto de la desesperación familiar. Carmen Ruiz envejeció 10 años en los primeros 12 meses. Sus cabellos castaños se volvieron completamente grises, y las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron como surcos en tierra seca. Cada mañana, preparaba desayuno para 3 personas por costumbre, solo para recordar con un dolor punzante que Liam no estaría ahí para comer sus huevos revueltos favoritos. Miguel se sumergió en el trabajo con una obsesión enfermiza, llegando a la oficina antes del amanecer y regresando mucho después del anochecer. Los números en las hojas de cálculo se convirtieron en su refugio, el único lugar donde todo tenía sentido y donde podía controlar algo. Pero por las noches, Mendoza lo encontraba frecuentemente caminando por los senderos del Parque Alpinia con una linterna, susurrando el nombre de su hijo a los árboles silenciosos. «Está ahí afuera, Raúl», le decía Miguel durante una de esas noches de búsqueda solitaria. «Lo siento, un padre sabe estas cosas». El primer cumpleaños de Liam sin él fue devastador. Carmen había preparado su pastel favorito de 3 leches, decorado con velas que nunca serían sopladas. La familia se sentó alrededor de la mesa del comedor, mirando la silla vacía donde Liam solía sentarse, el lugar donde siempre se quejaba de que la silla crujía y necesitaba ser reparada. 27 años, susurró Carmen, las lágrimas cayendo sobre el pastel intacto. Mi bebé tiene 27 años, y no sé si está comiendo bien, si tiene frío, si está... No pudo terminar la frase. Mendoza expandió la investigación más allá de Guadalajara. Contactó departamentos de policía en todo Jalisco, luego en estados vecinos. Envió la fotografía de Liam a hospitales, morgues, refugios para personas sin hogar, centros de rehabilitación. La imagen del joven sonriente con su gorra roja se volvió familiar para cientos de oficiales en todo el país. Los medios locales cubrieron la historia durante las primeras semanas, pero gradualmente el interés público se desvaneció. Nuevos casos, nuevas tragedias capturaron la atención. El nombre de Liam Ruiz se convirtió en una nota al pie en los archivos policiales, otro caso frío en una ciudad llena de misterios sin resolver. En el segundo año, Carmen comenzó a visitar psíquicos y curanderos. Una mujer en Tlaquepaque le aseguró que Liam estaba vivo pero muy lejos, trabajando en una finca en el norte. Un hombre en Zapopan le dijo que su hijo había perdido la memoria
y vivía como indigente en alguna ciudad grande. Cada consulta costaba dinero que la familia no tenía, pero Carmen se aferraba a cualquier esperanza, sin importar cuán frágil fuera. Miguel, por el contrario, se volvió cada vez más escéptico y amargado. «Está muerto, Carmen», le decía durante sus peleas nocturnas que Mendoza podía escuchar a través de las paredes delgadas cuando visitaba su casa. «Nuestro hijo está muerto, y necesitamos aceptarlo». «No digas eso», gritaba Carmen. «Nunca digas eso. Una madre sabe cuando su hijo ya no está en este mundo, y yo todavía lo siento aquí». El tercer año trajo una nueva crueldad, la esperanza falsa. Un joven con amnesia fue encontrado en un hospital de Tijuana. La descripción física coincidía: altura similar, complexión delgada, cicatriz en la rodilla izquierda. Carmen y Miguel viajaron 2.400 kilómetros con el corazón lleno de esperanza, solo para descubrir que el joven era de Guatemala y había estado en México solo 6 meses. El viaje de regreso a Guadalajara fue silencioso. Carmen lloró durante las 8 horas de vuelo, mientras Miguel miraba por la ventana con los ojos vacíos de quien ha perdido la capacidad de sentir dolor. Para el cuarto año, los amigos habían dejado de preguntar sobre Liam. Las conversaciones familiares evitaban cuidadosamente cualquier mención del hijo desaparecido. Los vecinos susurraban cuando veían pasar a Carmen por la calle, sus miradas llenas de lástima que ella había aprendido a ignorar. Mendoza nunca dejó de buscar. Incluso cuando otros casos demandaban su atención, mantenía el expediente de Liam en su escritorio, revisando las notas cada pocas semanas, buscando algo que hubiera pasado por alto. Había prometido a Miguel que nunca cerraría el caso, y Raúl Mendoza era un hombre de palabra. En las noches tranquilas, cuando la ciudad dormía, Mendoza a menudo se encontraba conduciendo hacia el Parque Alpinia. Se sentaba en su auto cerca del lugar donde la familia había almorzado por última vez juntos, fumando cigarrillos que había dejado años atrás y preguntándose qué había pasado realmente ese día soleado de marzo. El quinto año llegó con una resignación silenciosa. Carmen había vuelto a trabajar como secretaria en una escuela primaria, encontrando consuelo en cuidar a los hijos de otras personas. Miguel había desarrollado una rutina rígida: trabajo, casa, televisión, cama. Raramente hablaban de Liam, pero su ausencia llenaba cada rincón de la casa como un fantasma persistente. Los regalos de Navidad que Carmen había comprado para Liam durante los primeros años permanecían envueltos en un armario del cuarto que había sido suyo. Camisas, libros, un reloj que había visto en una tienda y pensó que le gustaría. Pequeños actos de fe maternal que se habían convertido en monumentos al dolor. 9 años después de la desaparición de Liam Ruiz, el detective Raúl Mendoza había desarrollado una rutina que sus colegas consideraban obsesiva. Cada 3 meses, conducía por las carreteras rurales que rodeaban Guadalajara, visitando pueblos pequeños, hablando con granjeros, revisando hospitales locales. Era su manera de mantener viva la promesa que le había hecho a Miguel. Fue durante uno de estos viajes, en octubre de 2016, que el destino decidió revelar sus secretos. Mendoza había conducido hasta el pueblo de Santa María de los Remedios, a 2 horas al noreste de Guadalajara. Era un lugar que había visitado antes, pero algo lo impulsaba a regresar. Quizás era la intuición que había desarrollado después de décadas en el trabajo policial, o tal vez simplemente la necesidad de sentir que aún estaba haciendo algo por su viejo amigo. El pueblo era típico de la región: casas de adobe con techos de tejas rojas, una iglesia colonial en el centro de la plaza, y campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La vida aquí se movía al ritmo de las estaciones, sin prisa, sin las complicaciones de la ciudad. Mendoza se detuvo en la única gasolinera del pueblo para llenar el tanque y comprar agua. El propietario, un hombre mayor llamado Don Aurelio, lo reconoció de visitas anteriores. «Detective, ¿todavía buscando a ese muchacho de la ciudad?», preguntó Don Aurelio mientras limpiaba el parabrisas del auto. «Siempre», respondió Mendoza. «¿Ha visto algo inusual por aquí? ¿Alguien nuevo?». Don Aurelio se rascó la barba gris, pensativo. «Pues, ahora que lo menciona, hay algo raro en la finca de los Herrera. Está como a 5 kilómetros hacia el oeste, pasando el puente viejo». «¿Qué tipo de cosa rara?».
Bueno, don Esteban Herrera murió hace como 3 años, y la finca ha estado abandonada desde entonces. Pero últimamente, algunos vecinos han visto humo saliendo de la chimenea por las noches, y ayer, mi nieto jura que vio ropa colgada en el tendedero. Mendoza sintió esa familiar punzada de adrenalina que había aprendido a no ignorar. ¿Sabe quién podría estar viviendo ahí? Nadie lo sabe con certeza. La finca está bastante aislada. Los hijos de don Esteban viven en Estados Unidos y nunca vienen por aquí. 20 minutos después, Mendoza conducía por un camino de tierra lleno de baches hacia la finca Herrera. El paisaje era desolado. Campos abandonados donde la maleza había reclamado lo que una vez fueron cultivos prósperos. A lo lejos, pudo ver la silueta de una casa de adobe de un piso y varios edificios auxiliares en ruinas. Lo que inmediatamente captó su atención fue el espantapájaros. Estaba plantado en medio de lo que había sido un campo de maíz, sus brazos extendidos en una pose cruciforme contra el cielo gris de la tarde. Pero había algo extraño en él, algo que hizo que Mendoza detuviera el auto y saliera para observar más de cerca. El espantapájaros llevaba ropa real, no los harapos típicos que se usaban para estos propósitos. Una camisa blanca descolorida por el sol y la lluvia, jeans que habían visto mejores días, y en los pies, Mendoza sintió que el mundo se detenía. En los pies del espantapájaros había un par de botas de cuero marrón, gastadas pero inconfundibles. Botas que había visto en docenas de fotografías durante 9 años de investigación. Botas que Miguel Ruiz había comprado para el cumpleaños número 26 de su hijo. Con manos temblorosas, Mendoza sacó su teléfono y tomó varias fotografías. Luego, cuidadosamente, se acercó al espantapájaros y examinó las botas más de cerca. En el interior del pie izquierdo, apenas visible, estaban las iniciales LR grabadas en el cuero, exactamente como Carmen había descrito. Pero eso no era todo. Mientras examinaba el espantapájaros, Mendoza notó algo más. La camisa blanca tenía un pequeño agujero en el bolsillo, del tamaño exacto que haría un bolígrafo que se hubiera filtrado. Carmen había mencionado ese detalle específico cuando describía la ropa que Liam llevaba el día de su desaparición. El detective miró hacia la casa. Había humo saliendo de la chimenea, confirmando lo que don Aurelio había dicho. Alguien estaba viviendo en la finca abandonada, y esa persona tenía acceso a la ropa de Liam Ruiz. Mendoza se acercó a la casa con cautela, su mano instintivamente moviéndose hacia su arma de servicio. Las ventanas estaban cubiertas con periódicos viejos, pero pudo ver una luz tenue filtrándose por los bordes. Había un pequeño huerto detrás de la casa bien cuidado, con tomates, chiles y hierbas creciendo en filas ordenadas. Tocó la puerta de madera agrietada. No hubo respuesta. ¡Policía!, gritó. ¿Hay alguien en casa? Silencio. Caminó alrededor de la casa, buscando otra entrada o una ventana sin cubrir. En la parte trasera, encontró una puerta que estaba ligeramente entreabierta. A través de la abertura, pudo ver el interior. Una sala simple con muebles viejos, una mesa de madera con platos sucios, y en la pared, algo que hizo que su corazón se detuviera. Colgada en un clavo oxidado, estaba la gorra de béisbol roja de Liam. Mendoza empujó la puerta suavemente. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?» La casa estaba vacía, pero claramente habitada. Había comida fresca en la mesa, ropa limpia doblada en una silla, y el fuego en la chimenea aún estaba caliente. Quien vivía aquí había salido recientemente. En una mesa junto a la ventana, Mendoza encontró algo que lo dejó sin aliento. Una fotografía familiar de los Ruiz, la misma que habían tomado en el Parque Alpinia el día de la desaparición. Pero esta copia tenía algo escrito en el reverso con letra temblorosa. «Perdóname, mamá». El detective salió de la casa y miró hacia los campos circundantes. En la distancia, pudo ver una figura caminando lentamente hacia la casa desde el bosque cercano. Era un hombre delgado, con cabello largo y barba, vestido con ropa de trabajo sucia. Mientras la figura se acercaba, Mendoza pudo distinguir los rasgos faciales. Más delgado, más curtido por el sol, marcado por años de vida dura, pero inconfundiblemente familiar. Era Liam Ruiz. El joven se detuvo a unos 50 metros de la casa cuando vio al detective. Sus ojos,
Los mismos ojos marrones cálidos que había heredado de su madre se llenaron de una mezcla de miedo, sorpresa y algo que parecía alivio. Por un momento, ninguno de los dos hombres se movió. 9 años de búsqueda, 9 años de dolor familiar, 9 años de preguntas sin respuesta se condensaron en ese momento silencioso en un campo abandonado. Finalmente, Liam habló, su voz ronca por años de poco uso. Detective Mendoza, sabía que algún día me encontraría. Mendoza se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido que podría huir en cualquier momento. Liam no se movió, pero sus manos temblaban visiblemente. Liam, dijo el detective suavemente, tu familia han estado buscándote durante 9 años. El joven bajó la cabeza, las lágrimas comenzando a caer sobre la tierra seca. Lo sé, he pensado en ellos todos los días. ¿Por qué, hijo? ¿Qué pasó ese día en el parque? Liam se sentó en una roca cercana, como si el peso de los años finalmente lo hubiera vencido. Su historia salió en fragmentos entrecortados, como piezas de un rompecabezas que había mantenido oculto durante casi una década. Ese día en el Parque Alpinia, mientras exploraba el sendero, Liam había encontrado algo que cambió todo. Un grupo de hombres transportando cajas sospechosas, desde camionetas hacia cuevas naturales en las colinas. Sin saberlo, había presenciado una operación de contrabando dirigida por personas poderosas de la ciudad. Me vieron, susurró Liam. Uno de ellos me reconoció. Era el hermano de mi jefe en la agencia de marketing. Me dijeron que si regresaba a casa, si hablaba con alguien sobre lo que había visto, matarían a mis padres. Los hombres le dieron una elección terrible: desaparecer para siempre o ver a su familia sufrir las consecuencias. Para un joven de 26 años que adoraba a sus padres no había realmente opción. Me llevaron esa noche a una finca en Michoacán, continuó Liam. Me mantuvieron ahí durante 2 años, trabajando en los campos, sin contacto con el exterior. Me dijeron que mis padres pensaban que estaba muerto, que era mejor así. Mendoza sintió una mezcla de rabia y compasión. ¿Cómo llegaste aquí? Escapé hace 4 años. El hombre que me vigilaba se emborrachó una noche y olvidó cerrar la puerta. Caminé durante días hasta llegar aquí. Don Esteban me encontró medio muerto de hambre y me dejó quedarme a cambio de trabajo en la finca. ¿Por qué no regresaste a casa cuando él murió? Liam levantó la vista, sus ojos llenos de dolor. Porque ya no soy el mismo hombre que se fue. He hecho cosas. He vivido como un animal durante años. ¿Cómo puedo regresar y pretender que nada pasó? ¿Cómo puedo explicarles a mis padres que elegí desaparecer en lugar de luchar? El detective se sentó junto a él. Tus padres te aman, Liam. Tu madre nunca dejó de creer que estabas vivo. Tu padre, bueno, tu padre se culpa todos los días por no haberte protegido. Están mejor sin mí, murmuró Liam. Han aprendido a vivir sin el hijo que perdieron. No necesitan al extraño en el que me he convertido. Eso no es tu decisión, dijo Mendoza firmemente. Es de ellos. Durante las siguientes horas, mientras el sol se ponía sobre los campos abandonados, Mendoza escuchó la historia completa. Liam había vivido como un fantasma durante 9 años, trabajando en fincas remotas, evitando cualquier contacto que pudiera llevarlo de vuelta a su vida anterior. Había aprendido a sobrevivir con poco, a confiar en nadie, a vivir con el peso constante de la culpa. ¿La ropa en el espantapájaros?, preguntó Mendoza. La encontré en una maleta vieja en el ático de don Esteban. Él había guardado las pertenencias de trabajadores que habían pasado por aquí a lo largo de los años. Cuando vi mi ropa, fue como ver a un fantasma de quien solía ser. Y la pusiste en el espantapájaros porque quería enterrar a esa persona para siempre, susurró Liam. Quería que Liam Ruiz permaneciera muerto. Mendoza sacó su teléfono. Voy a llamar a tus padres. No, gritó Liam levantándose bruscamente. Por favor, no todavía. Necesito tiempo para pensar. Han tenido 9 años para pensar, hijo. Es hora de que tengas el valor de enfrentar lo que dejaste atrás. Esa noche, Liam accedió a quedarse en la casa mientras Mendoza montaba guardia afuera. El detective no podía arriesgarse a que el joven desapareciera nuevamente, pero tampoco podía forzarlo a regresar. Había aprendido en sus años de experiencia que algunas heridas necesitaban sanarse lentamente. Al amanecer, Liam salió de la casa con una pequeña mochila.
Está bien, dijo simplemente. Lléveme a casa. El viaje de regreso a Guadalajara fue silencioso. Liam miraba por la ventana como si viera el mundo por primera vez, observando cómo la civilización gradualmente reemplazaba los campos abiertos. Sus manos no dejaban de temblar. ¿Cómo les digo que elegí abandonarlos?, preguntó finalmente. Les dices la verdad, respondió Mendoza, y dejas que ellos decidan si pueden perdonarte. Cuando llegaron a la casa familiar en Guadalajara, Carmen estaba regando las plantas en el jardín delantero. Había envejecido, pero Mendoza pudo ver que aún mantenía la misma rutina, la misma esperanza obstinada que la había sostenido durante 9 años. Liam se quedó en el auto, paralizado por el miedo. Carmen levantó la vista y vio el auto de policía. Su rostro se llenó de preocupación, como había sucedido cientos de veces antes cuando Mendoza venía con noticias sobre la investigación. Pero esta vez era diferente. Mendoza salió del auto y caminó hacia ella. Carmen, dijo suavemente, tengo algo que mostrarte. Carmen dejó caer la manguera de regar cuando vio a Mendoza acercarse con esa expresión que no había visto en 9 años. No era la mirada de compasión que había aprendido a reconocer, sino algo diferente, algo que hizo que su corazón comenzara a latir violentamente. Raúl, ¿qué pasa?, preguntó, secándose las manos húmedas en el delantal. Carmen, necesito que te sientes, dijo Mendoza tomando sus manos temblorosas. ¿Encontraste algo? ¿Es sobre Liam? Antes de que Mendoza pudiera responder, la puerta del auto se abrió lentamente. Carmen vio primero las botas de cuero marrón, luego las piernas delgadas, y finalmente, cuando la figura se enderezó completamente, el rostro que había visto en sus sueños durante 3287 noches. El tiempo se detuvo. Liam estaba parado junto al auto, más delgado, con barba, el cabello largo y despeinado, la piel curtida por años de trabajo bajo el sol, pero eran sus ojos, esos ojos marrones cálidos que había heredado de ella, los que confirmaron lo que su corazón maternal ya sabía. «Mijo», susurró Carmen, la palabra escapando de sus labios como una oración. Liam dio un paso vacilante hacia adelante. «Mamá». Carmen corrió hacia él con una velocidad que desafió sus 58 años, cruzando el jardín como si los 9 años de separación fueran solo segundos. Se lanzó a los brazos de su hijo con tal fuerza que ambos casi cayeron. «Mi bebé, mi bebé, mi bebé», repetía una y otra vez, tocando su rostro, su cabello, como si necesitara confirmar físicamente que no era otro sueño cruel. Liam se quebró en los brazos de su madre. 9 años de dolor, culpa y supervivencia se derramaron en sollozos que sacudieron todo su cuerpo. «Perdóname, mamá. Perdóname, por favor». «No hay nada que perdonar», lloró Carmen. «Estás aquí. Estás vivo. Eso es todo lo que importa». Miguel había escuchado los gritos desde adentro de la casa. Salió corriendo, esperando encontrar a Carmen herida o en problemas. En cambio, vio a su esposa abrazando a un extraño barbudo junto al auto de Mendoza. «¿Carmen? ¿Qué está pasando?». Fue entonces cuando el extraño levantó la cabeza y Miguel vio los ojos de su hijo. El hombre que había envejecido una década en 9 años, que había desarrollado canas prematuras y arrugas profundas alrededor de los ojos, se quedó paralizado en el umbral de su propia casa. Su mente luchaba por procesar lo que veía. «Papá», dijo Liam, separándose suavemente de Carmen, pero manteniendo su mano en la de ella. Miguel caminó lentamente, como si estuviera en un sueño. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano temblorosa y tocó el rostro de su hijo. «¿Eres real?», susurró. «Soy real, papá». Miguel abrazó a su hijo con la fuerza desesperada de un hombre que había perdido la esperanza y la había recuperado milagrosamente. «Pensé que te había perdido para siempre». «Nunca me perdiste», dijo Liam. «Solo me perdí a mí mismo». Los tres se quedaron abrazados en el jardín delantero mientras Mendoza observaba desde una distancia respetuosa. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, atraídos por los gritos de alegría que no habían escuchado en esa casa durante casi una década. Esa noche, sentados alrededor de la mesa del comedor donde la silla de Liam había permanecido vacía durante 9 años, la familia escuchó la historia completa.
Liam les contó sobre el contrabando, las amenazas, los años de cautiverio, su escape y su vida en la finca abandonada. Carmen lloró cuando se enteró de que su hijo había elegido desaparecer para protegerlos. Miguel se llenó de rabia hacia los hombres que habían destruido su familia, pero también de orgullo por el sacrificio de su hijo. ¿Los hombres que te amenazaron?, preguntó Miguel. Algunos están muertos, otros en prisión por otros crímenes, explicó Mendoza. La organización se desmanteló hace 3 años. Ya no representan una amenaza. ¿Por qué no regresaste entonces?, preguntó Carmen suavemente. Liam bajó la mirada. Porque tenía miedo de que ya no me quisieran. Había cambiado tanto. Ya no era el hijo que ustedes recordaban. Carmen tomó su rostro entre sus manos. Mijo, un hijo siempre será un hijo, sin importar cuánto cambie. El amor de una madre no tiene condiciones. Miguel asintió, su voz ronca por la emoción. Perdimos 9 años, pero tenemos el resto de nuestras vidas. Eso es lo que importa ahora. Esa noche, Liam durmió en su antigua habitación por primera vez en 9 años. Carmen había mantenido todo exactamente como él lo había dejado. Los libros en el estante, la ropa en el armario, incluso la cama hecha con las mismas sábanas azules que él había elegido cuando era adolescente. Mendoza se quedó hasta tarde, completando el papeleo que oficialmente cerraría el caso más importante de su carrera. Mientras escribía el informe final, reflexionó sobre los misterios del destino y la persistencia del amor familiar. Al amanecer, cuando el detective finalmente se preparaba para irse, encontró a Liam sentado en el jardín, mirando el sol salir sobre Guadalajara. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mendoza. Como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga, respondió Liam. Asustado, pero libre. ¿Qué harás ahora? Liam sonrió por primera vez en años. Una sonrisa que recordaba al joven optimista que había desaparecido en el Parque Alpinia. Aprender a ser hijo otra vez. Aprender a vivir sin miedo. Y tal vez algún día, aprender a perdonarme a mí mismo. Mendoza puso una mano en el hombro del joven. El perdón llega con el tiempo, hijo. Lo importante es que estás aquí para recibirlo. Mientras conducía de regreso a la estación de policía, Mendoza miró por el espejo retrovisor y vio a la familia Ruiz reunida en el jardín delantero, abrazados bajo la luz dorada del amanecer. Después de 9 años de búsqueda, finalmente había cumplido la promesa que le había hecho a su viejo amigo. El caso estaba cerrado, pero la verdadera historia de sanación apenas comenzaba.